Hola, ¿qué tal? Aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas, y TV Seguridad, que ahí tenemos otro eslogan, pero vamos a quedarnos hoy con el de Radio Seguridad, cuidando lo que amas, porque aquí el detalle de hoy, y hoy recuerden que es lunes de política, cuando nos dedicamos a hablar de este tema. Oye, pues hoy hay un título muy sugerente a raíz de la presentación que hizo hoy el gobierno de México, eh, en voz de la titular del SAT, y que pues habla de la condonación. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? ¿O yo qué? Yo ni le entiendo, o pues a mí no me preocupa mucho, pero en realidad ni siquiera nos imaginamos el trasfondo que tiene todo este tema de la condonación, porque parece algo muy simple, nada más eh, condonar y ya, pero el trasfondo que hay está, bueno, creo que este gobierno actual nos tiene acostumbrados a puras sorpresas, puros asombros, y que pues yo creo que ninguno de nosotros está preparado para tanta información de ese tipo, donde pues día con día vamos y nos sorprendemos más, eh, hoy que ayer, y ayer que antier, y así nos vamos, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar ahí rápido, pues a grosso modo lo que se comunicó hoy en la mañana en la conferencia de prensa matutina, y yo se los planteo de otra manera, de forma que podamos pues digerirlo un poco más, y que pues que podamos entender el verdadero fondo de las cosas, aunque a veces yo creo que nos vamos a quedar cortos siempre, de todas maneras, ¿no? Porque es tanto el tiempo que ha pasado con estas situaciones, y es tal la cantidad de dinero que se maneja, que honestamente, miren, o así, de plano, yo creo que a veces la cabeza, el cerebro no me alcanza para los números, y conste que por ahí en Excel hemos manejado varias cifras de muchos ceros, y aún así yo me atrevo a decir que no me alcanza la cabeza como para pensar toda la cantidad de números que se maneja. Entonces yo no sé ustedes en qué posición se encuentren, si, si ustedes sí lo dominan completamente o no. Pero bueno, hoy en la mañana se hizo una presentación de, de cómo desde el año 2000, y ustedes hagan cuentas, en qué pues qué sexenio fue, qué presidente, qué, como dicen, titular del Ejecutivo. Ese es el nombre pues legal, ¿no? Titular del Ejecutivo. Estaba en ese momento en el año 2000, 2006 y 2012. Entonces, ahí hay mucho que rascarle, ¿no? Pero bueno, resulta que en estos 3 sexenios nada más, es cuando se hizo esta presentación, se encuentran alrededor de unos 120 contribuyentes, a los cuales les fueron condonados una gran parte de los impuestos que debían de haber tributado, o sea, debían de haber entregado al, al sistema de administración tributaria o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero resulta que no,
pues que hoy salen los números y que no, o sea, no hay, o sea, no entregaron todo, o sea, no contribuyeron con todo ese dinero que debían de haber contribuido. Y pues sacan una tablita, una listita, donde pues sacan el top 120 de los contribuyentes a los cuales les fue condonado o se les fueron condonados estos o este pago de impuestos. Eh, son 120, pero aquí nada más les voy a decir el número uno de esos 120. No hay nombres todavía, ¿eh? ¿Por qué? Porque se está ahí dirimiendo un detalle de privacidad de datos, privacidad de la información, pero les voy a decir nada más el número uno. El número uno, en total se le condonaron o se le dejaron de cobrar o se le permitió que no pagara. Es que aquí hay un detalle con las palabras, pero sabroso, sabroso porque somos buenos, buenazos para eso, para enredar las cosas con las palabras y dije lo que no quería decir, pero no dije lo que sí quería decir, o como dirían por ahí de otra manera, medio cantinflesca la cosa, ¿no? Pero bueno, el número uno dejó de pagar 1.800 millones de pesos puede ser que sean 12 años o en 18 años. Pero supone que son 18 años. 1.800 millones de pesos, pues son 100 millones de pesos al año, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, que te perdonen 100 millones de pesos cada año y que te los eches a tu bolsa así nada más que vámonos a gastar o a ver qué hago. O sea, está de pensarle, ¿no? Y recuerdo mucho ¿cómo llamarle? La muestra que puso el presidente López Obrador de la revista Forbes, que tiene las 500 personas más ricas de todo el mundo. Y hace 30 años, pues estaban creo que uno o dos mexicanos en esa lista de 500. Bueno, al paso de 30 años, hay como 20 mexicanos dentro de esa lista de 500 hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que de algún lugar sacaron ese dinero para poder competir en esa lista. Ahora, el detalle no es si tienen o no tienen dinero, ¿no? O sea, si compiten o no compiten en esa lista. El detalle es de dónde salió el dinero. Porque si lo sacaron trabajando y sudando la gota gorda y levantándose temprano, pues miren, no hay ningún problema, bienvenido, ¿no? Pero si lo sacaron por no pagar impuestos y ese no pago de impuestos, pues por andar haciendo otras cosas también, pues a lo mejor está de pensarle, ¿no? O sea, si este dinero, en lugar de ser pagado al fisco, engrosó su chequera o sus cuentas de banco, sus cuentas de inversión. Entonces, aquí está otro de los detalles con que nos vamos encontrando día con día en esta, pues, ¿cómo llamarle? En esta, pues, larga lista de realidades mexicanas en este nuevo gobierno. Y no todo es miel y hojuelas, ¿no? A lo mejor, pues, un gobierno perfecto, pues, no existe, pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que lo que veníamos viviendo ya durante más de 30 años, pues son gobiernos que en realidad no gobernaban, sino que únicamente eran cotos de poder en los que pues el que más el que podía pues
aprovechaba y entre más podían, pues más lo hacían. Y entre más se dejaban, pues más lo volvían a hacer. Y bueno, ustedes y yo, pues aquí sentados, pues a lo mejor trabajando 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más. El que estudiaba, pues ni sabía para qué estudiaba, porque en realidad al salir de la escuela, pues no tenía ni siquiera oportunidades para, u oportunidades claras para desempeñar el trabajo o la profesión para la cual se puso a estudiar. El que ponía un pequeño negocio, una pequeña, pues por ahí decían changarros, ¿no? Pues a lo mejor le alcanzaba para el día con día nada más. Y mientras muchos otros, pues, pues abusando, ¿no? De estas prerrogativas que tiene el titular del Ejecutivo. Y aquí viene el detalle, pues, de nuestra charla de hoy. ¿Por qué mecanismo se llegó a ese no pago de impuestos? Pues nada más, ni nada más, como decía el título de nuestro programa hoy, de la condonación. ¿Pero qué es la condonación? O sea, pues ustedes échense un clavado allá a San Google, y pues les van a salir muchos resultados. La mayoría apunta a que es el perdón de algo, ¿no? De un cargo, de una culpa, de una deuda. Pero si lo vemos más, poquito más a fondo, podríamos expulgar un poco más y analizar hasta la misma palabra. Fíjense que a raíz de la carta que mandó el presidente al rey de España exigiendo disculpas al país por todas las ofensas que se hicieron hacia a nuestros pueblos, pues la verdad que la cuestión española, pues para mí en lo personal ha caído un poco pues en un cierto rechazo, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar que el idioma español es uno de los más ricos para hablar, para expresarnos, para comunicarnos. Es un idioma ahí de entremezclado porque viene del latín, viene un poco del árabe y muy pocas palabras tiene inglesas o sajonas. La mayoría viene del latín, está muy influenciado por el latín. El latín es un idioma muy profundo, o sea que nos permite conceptualizar las cosas mucho más exactas y mucho más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más amplias en el sentido no material. Me refiero, por ejemplo, a las emociones, a las cosas que por ejemplo, que no se pueden pues materializar, como los sentimientos, las cuestiones religiosas, por ejemplo, también se pueden explicar de una manera más clara en el latín que en el inglés, o que en los idiomas sajones, ¿no? Entonces, esta palabra de condonación, fíjense bien, arranca de dos palabras, que es el condon, condonare, y acción de condonación. El ción es una acción que se realiza, pero el condonar, fíjense bien, podría arrancar de dos palabras también, que es, como a veces decimos cooperar, es cuando dos personas cooperan, y condonar o condonar podría ser el que se done algo, se dé algo que no estrictamente tenga que ser mío.
Y ahí es donde entra el detalle. Pero aunque no fuera así la acepción o el significado de la palabra, ya el hecho en sí de condonar es regalar o entregar o perdonar eh, cualquier deuda o cualquier este castigo, ¿no? Porque hasta se condonan los castigos. Entonces, hay una regla clara, bien definida en la Constitución y en el Código Fiscal de nuestro país, el Código Fiscal de la Federación, por el cual se pueden hacer estas condonaciones. El detalle es que aquí se cambió el esquema de la condonación y en lugar de como era antes se condonaban los impuestos, por ejemplo, cuando había un terremoto, cuando había un ciclón, un huracán, ¿qué les puedo decir? Una inundación. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que se afectaba económicamente toda esa ciudad, esa población. Entonces, el gobierno declaraba una condonación de impuestos en esa zona. ¿Para qué? Pues para que se recuperara económicamente y entonces todos los contribuyentes de ese lugar pues no pagaban impuestos. Pero entonces eso era una norma bien establecida, pues que habla de justicia, que habla de pues de colaboración entre los ciudadanos del país, donde si en ese momento están en desgracia, pues todos los demás salimos a apoyar. ¿Mediante qué? Pues mediante el pago de impuestos. Todos los demás pagamos para que ellos dejen de pagar en lo que se recupera o se recuperan de esa crisis. Pero bueno, aquí el detalle es que esta norma, esta regla cambia. Y cambia porque ahora ya no es solamente si es una crisis, un desastre natural, sino ahora también es, pues, ¿cómo llamarlo? Decisión del titular del Ejecutivo. Así como lo oyen. Ahora, el presidente de la República es el que tiene la facultad en estos últimos 18 años por lo menos de condonar impuestos. ¿Y qué significa esto? Pues que a decisión de una persona se puede eximir o se les puede quitar el pago de impuestos, pues a quien él lo decida. A lo mejor puede que sea su mamá, puede que sea su abuelita, puede que sea su vecino, su amigo, su compadre o alguien ajeno. O sea, esa decisión del titular del Ejecutivo, el que él puede ahora aplicar este privilegio, este beneficio, que es la condonación de los impuestos. Y pues aquí ya les dije los años, ¿no? Del 2000 al 2006, del 2006 al 2012 y del 2012 al 2018, tenemos 120 por lo menos grandes contribuyentes que pues se hizo una lista interesante en donde pues el top número 1 tiene 1.800 millones condonados. Entonces, yo creo que sí hay que pensarle súper bien a este tema y no tanto para que ustedes dejen de pagar, sino para que ustedes se involucren cada vez más en la política, porque recuerden que la política lo controla todo, todo. Vámonos al corte, regreso en un minuto regresamos, no se vayan, esto es ¿qué pasará mañana, hoy en lunes de política, 20 de mayo de 2019? Regresamos.
Bueno, pues continuamos aquí con este programa de hoy que, miren, yo quisiera que, bueno, más bien no yo quisiera, o sea, yo quiero que esto sean buenas noticias. Parecen malas noticias, ¿no? Así como que no, pues, se volaron tanto en impuestos o no pagaron tanto en impuestos y nosotros trabajen y trabajen y trabajen y miren, los que son empleados, pues esos no tienen ni cómo hacerle porque su quincena llega ya con su respectivo este franja ahí ya recortada, ¿no? Y pues no hay cómo evitar que ellos paguen impuestos. O sea, ellos tienen menos complicada la situación. Los que son personas físicas con actividad empresarial o profesionistas, dentistas, etcétera, ingenieros que cobran por su cuenta, pues ellos tienen otra posición ante los impuestos, porque ellos sí tienen que declarar sus propios impuestos. Y entonces, pues ahí a veces, pues no ha de ser tan simple. La tributación en México es complicada, o sea, si no tienes un contador que te haga todos esos cálculos y fórmulas, y lo más seguro es que siempre cometas un error. La tributación en México está hecha para sabios, para ingenieros en contabilidades, ¿no? No, o doctorados en contabilidad, algo así. Está complicado en México. Entonces, como les decía, no, yo no les propongo este tema para que sea una mala noticia, sino al revés. O sea, esto nos confirma la riqueza del país. O sea, imagínense todo lo que produce el país y que estos tipos que lograron estos beneficios, pues no lo entregaron, esas ganancias que son fruto de la infraestructura del país, fruto este, de las reservas naturales que tiene el país, eh, de la infraestructura turística que hay del país. O sea, todo eso que ya está creado en el país es lo que permite generar todas esas ganancias y que de ahí se tenga que pues, dar una parte al gobierno para los gastos y manutención del país. Eso quiere decir que sí hay mucho dinero aquí en México. El detalle es que, como ya les dije, el compadre, la abuelita, etcétera, pues salen beneficiados porque a lo mejor el que está ahí encargado de condonar estos impuestos, pues es el tío, el nieto, el sobrino, ¿no? Entonces, pero, pero analizando estos números, pues a lo mejor son empresas grandes que cotizan en bolsa, porque hay varias que cotizan en bolsa, las que se hicieron eh, beneficiarias, ¿no? De estas condonaciones. Pero, o sea, aún así, miren, 1,800 millones de pesos, aunque sean los 18 años, o sea, imagínense, 100 millones de pesos al año, y eso es de un solo contribuyente. El número 2 en la lista tenía ya 1,400 millones también. O sea, el top era 1,800, el segundo 1,400, y por ahí, por el estilo, se van todos. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de dinero que se produjo en México? Y que por alguna razón, pues no se quedó, pero sí se produjo. O sea, sí lo generó nuestro país por medio de, como les decía, de recursos naturales, el turismo, los mares, la vegetación, fábricas, empleos, carreteras, energía eléctrica, internet, pero toda esa infraestructura ya está en México. ¿Sí me entienden? Ya está ahorita. Y gracias a esa infraestructura es como estas empresas
generan todas esas ganancias. Aquí el detalle es una falta como de lealtad. Y en otras palabras podemos decir que es hasta traición a la patria, ¿no? Recuerden que la pena de muerte, la pena de muerte no está abolida aquí en México. La pena de muerte está presente en la Constitución. Que no esté regulada, que no tenga reglamentos, leyes secundarias, es otra cosa. O sea, no sabemos cómo se aplica la pena de muerte, pero sí dice que al traidor, a la pátrida. Entonces, esta falta de lealtad de estos, ¿cómo se puede llamar? Pues malos empresarios, pues yo creo que habría que pensar si llega o si podría llegar a tomarse como traición a la patria, ¿no? Pues a lo mejor ellos van a decir, bueno, yo pedí, la autoridad me lo dio, bueno, entonces, ¿quién es el traidor? ¿El beneficiario o el que autorizó el beneficio? Porque aquí hay dos. Una es el contribuyente que sale beneficiado, pero sale beneficiado porque la autoridad se lo da, o sea, le condona el no pago de impuestos, le condona los impuestos. Eh, o sea, le permite que no pague, pero es la autoridad, o sea, de alguna manera el contribuyente X, Y o Z, de estos que estamos mencionando, pues no están robando. Ellos están pidiendo que no les cobren y bueno, la autoridad dice, ok, pues no te cobro. Entonces en realidad ellos no están cometiendo un delito. Simplemente pues están aprovechando la situación. Aquí el que está en un entredicho, pues obvio es la autoridad que le permite que no realice o que le permite o le autoriza más bien, le autoriza que no lo pague, le condona los impuestos. Entonces, pues a lo mejor no podemos ni tacharlos de traidores, de desleales, porque no se están brincando ninguna ley, están aprovechando de la ley. Y esto es lo que en muchos otros casos se llama elusión de impuestos. O sea, no es la evasión, es la elusión, o sea, eluden el pago de impuestos. ¿Mediante qué? Mediante trámites, mediante, pues no sé, argucias legales, y lo logran. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues no están cometiendo ningún delito. Y no están cometiendo ningún delito que ahí están en la calle. O sea, caminando por las banquetas como si nada, o manejando su auto como si nada. Pero yo les decía, este tema no lo hacemos hoy para, pues, linchar a la gente, ¿no? Más que todo, la idea era, primero que nada, que ustedes se involucren en la política. Recuerden que la política lo maneja todo, hasta las novelas. Hasta las novelas las maneja la política. Digo, si a ustedes les gustan las novelas, hasta esas están manejadas por la política. Hay una parte en la Secretaría de Gobernación donde se autorizan o no se autorizan ciertas eh, pues producciones que se puedan pasar o no pasar en determinado país. Aquí es en la Secretaría de Gobernación. Pues hasta ahí se puede llegar a prohibir ciertas eh, pues producciones que a juicio de la autoridad pudieran decir que están, pues que no son buenas o que son malas o que no son adecuadas para nuestro país.
Últimamente yo creo que esto ya no va a aplicar mucho, pero ahí está de todos modos. O sea, si hay alguna publicación que en verdad atente contra los valores reales de nuestras culturas o de nuestra cultura, pues obvio que la van a prohibir. O sea, no a censurar en sí, sino a prohibir, porque atentaría contra nuestros valores. Un ejemplo muy claro o muy práctico sería si saliera una serie o una novela o una película, pues donde se atacara o se humillara a la bandera, por ejemplo. Si ocurriera un tipo de producción de ese tipo, pues obvio que sería prohibida, ¿no? Ese es un ejemplo extremo, extremo totalmente, pero es un ejemplo que pudiera pasar, ¿no? O para que entendamos en qué caso esto pudiera llegar a ser, pero aquí el detalle es que la política controla eso y todo, todo, hasta, pues hasta el pago de impuestos, o el no pago de impuestos más bien. Y entonces nosotros nos quedamos como el chinito, ¿no? Dicen por ahí, como pues nada más mirando cómo pasa el dinero de aquí para allá y vuelve a regresar de allá para acá. Y ojalá fueran de a peso, ¿no? Pero no, o sea, son fajos de a 10 miles y de a 10 millones y de a 1,000 millones de pesos. Pero nada más pasan enfrente de nosotros, ¿eh? Y tan distraídos estamos luego que ni siquiera los vamos a pasar. O sea, pensamos que ni hay dinero en México, que México está jodido, ¿no? Que está pobre. Pero en realidad ahí está el dinero, ¿eh? Pasando enfrente de nosotros. Y a veces, o sea, ni de eso nos damos cuenta. Pero para eso quise tomar el tema de hoy, para que vean estas cantidades que se manejan. Esto es solo el pago de impuestos, ¿eh? Ojo. Y les voy a decir otra cosa, ni siquiera es el 100%. Así nada más para que le echen números. El tope, el tope de esta condonación de impuestos, primero era el del 10 al 20%. Después subió al 60% y al último llegó al 80% de condonación. Bueno, pensando que fuera el 80 nada más. Bueno, pensando que fuera el 20, no, de cualquier manera salen unos números muy grandes, ¿no? Pero estos 1,800 millones de pesos de un contribuyente equivalen al 80% de impuestos. Entonces, si hubieran sido el 100% de impuestos, serían alrededor de 2,100 o 2,200 millones de pesos de impuestos. Ahora, esto es aproximadamente el 30% de todo su ingreso. 2,200 millones de pesos es equivalente al 30. Por el 60, por el 90, por el 100, estamos hablando de casi 10,000 millones, 2,000, 4,000, 6,000. Estamos hablando casi de 8,000 millones de pesos de un solo contribuyente, sus ingresos totales. 8,000 millones de pesos. Échense esa al plato, a ver. O sea, ustedes se han imaginado si formaran los billetes en fajo, putos de a 1,000, ¿cuántos fajos harían y qué tan largo sería si hicieran de a 10, por ejemplo? Fajos de a 10, ¿cuánto alcanzaría? O sea, la mente no nos alcanza, no lo podemos calcular de la cantidad de dinero que se maneja. Y ese es nuestro querido México. O sea, un lugar que produce cantidades increíbles de dinero y nosotros sufriendo a veces hasta por la comida. Bueno, unos sufren de más, ¿no? Porque comen de más, pero otros apenas si comen y otros ni comen. Entonces, mientras
en muchos lados de nuestro país el dinero corriendo, ¿no? Volando, con alitas, ¿no? Y ojalá fueran adobadas, ¿no? No, son alitas que vuelan y ni siquiera nos permiten alcanzar ese dinero. Pero no nos permiten alcanzar porque ni siquiera estiramos la mano. Y a lo mejor estirando la mano alcanzaríamos un buen pedazo de esos ingresos, pero pues queremos seguir sentados, ¿no? Tranquilos, viendo nuestras novelas, nuestras series, ahora pues viendo nuestros celulares, eso es lo que todos los días generalmente hacemos. O sea, antes el problema era, y le llamaban a la televisión la caja idiota, a la TV. Pues la TV está quedando en desuso totalmente, ¿eh? Ahora es la cajita, es el celular. Ya no saben la cantidad de accidentes que hay en YouTube por gente que va viendo su celular. O sea, y no hablamos de los muertos, ¿eh? Sino hablamos nada más de los puros accidentes ahí chuscos. Pero, pero hasta muertes ha habido por ese detalle del celular ahora, que se ha vuelto hasta más peligroso antes que las llamadas por teléfono. Ahora es peligrosísimo andar con un teléfono y manejando, porque la atención se pierde totalmente. Antes, cuando hablábamos por teléfono, nos quedaba la vista ahí medio perdida, ¿no? Pues ahora ni la vista tenemos perdida, o sea, la tenemos concentrada en el smartphone. Pero bueno, es lo que les decía, a muchos nos preferimos, preferimos quedarnos sentados, pues tranquilos, ¿no? Sin ningún estrés, sin ninguna preocupación, eh, cómodos, dirían los que saben un poco del tema, en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Pues porque aquí no se sufre, no se duele, nadie me presiona, estoy tranquilo, estoy conforme. Fíjense, ese es el detalle, estoy conforme. O sea, ya con lo que me tocó, ya estoy conforme. Ya no aspiro a más, ya solo quiero continuar así como estoy. Y ya no quiero pensar en nada más. El cerebro es así medio, a veces rebeldón, y no nos deja como cambiar, nos tiene así como secuestrados. Pero bueno, eh, pues la idea es que ustedes vean la riqueza de nuestro país, que da para que todos viviéramos de lujo, todos viviéramos de lujo, y aún así hubiera ricos. Fíjense, bien, y todavía así hubiera gente rica, o sea, más rica que los demás. O sea, hasta eso da nuestro país. Pero bueno, vámonos al segundo corte, regreso en un minuto regreso. No se vayan, esto es ¿qué pasa? Lunes de política, hablando de condonación, el tema del día de hoy.
Bueno, pues estamos aquí para cerrar la transmisión del día de hoy, lunes 20 de mayo de 2019. Y pues el día de hoy tocamos el tema de la condonación, pero quiero agregarles esta nueva sección que quiero ir implementando todos los lunes, porque solo aquí queda esta sección que les vamos a, pues a hacer reflexionar, no es compartir, es hacer reflexionar. Y la vamos a llamar la sección de los esclavos, así como lo oyen. ¿Por qué? Porque aún, aún seguimos actuando como esclavos. Y eso lo podemos discutir donde quieran. Si quieren, los invito aquí a la cabina, al que quiera, este, pues aceptar el reto de discutir este tema. Los esclavos, bueno, por casi 300 años fuimos esclavos nosotros de la corona española. Entonces, no crean que esta herencia genética, pues nos la íbamos a quitar en 200 años, ¿no? Y menos con los gobiernos que tuvimos, que nos trataron como esclavos también y que nos siguen tratando como esclavos. Entonces, esta sección va a ir, orientada a ir descubriendo esa parte de esclavos que todavía no podemos como superar o dejar, y que pues que la seguimos arrastrando. A lo mejor no quisiéramos, nosotros quisiéramos ser de primer mundo, ¿no? O sea, nosotros la mayoría de nosotros, fíjense, ahí va, ese es el primer ejercicio de hoy. Todos quisiéramos, todos quisiéramos vivir como en Estados Unidos o en Estados Unidos. Ahí les va la primera. O sea, todos deseamos, desearíamos estar en Estados Unidos o vivir como se vive en Estados Unidos o estar, sí, o el American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano. Pero ¿saben por qué? Para sentirnos superiores a todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque en el momento en que ustedes estén allá, o sea, lo único que les va a servir es esto, la comparación con los de aquí. Porque estando allá, ustedes se van a sentir menos que los americanos. Y además, no les va a gustar cumplir las reglas de cómo viven los americanos. O sea, los americanos de alguna u otra manera son más ordenados que nosotros. A nosotros nos gusta tirar la basura donde se nos antoje la regalada gana. Allá no. Y eso a nosotros nos choca en la cabeza. ¿Por qué? Porque al tirar la basura en donde yo quiera, demuestro mi superioridad. O sea, demuestro que yo valgo más que todos los demás y que todos los demás tienen que recoger esa basura de donde yo la tire. Y si a mí se me cayera una basura al piso, el que yo me agache a recogerla es un símbolo o un signo de humillación ante todos los demás. Por eso no la recojo, por eso no la levanto. Por eso prefiero actuar tirándola y a veces hasta con lujo con lujo así de estilo, ¿no? Así aventada, hasta estirando el brazo, ¿no? o tipo en canasta de básquetbol, ¿no? Ah, canasta, ¿no? ¿A dónde? Al piso, ¿no? De todos modos. Esa es una de las muestras de que nosotros tenemos un complejo de inferioridad, pero súper marcado. O sea, el que todos queremos vivir en Estados Unidos, quisiéramos ser como de Estados Unidos,
o quisiéramos ser americanos, o por qué no nací allá en Estados Unidos. Es como que una de las señas, ¿no? No quiere decir que todos las tengamos de la misma manera, pero sí es como un deseo ahí medio oculto que mucha gente trae y que lo demuestra de muchas maneras, ¿eh? Uno de mis amigos que viaja mucho, alguna vez fue aquí a Colombia, Argentina, y pues yo emocionado le pregunté que cómo había estado su viaje y pues puso cara de fuchi nada más, ¿no? Y sí me dijo, no, 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 ¿sabes qué? Yo soy del norte. Y yo, sorpresa, o sea, es del norte. Mide como 5 centímetros menos que yo. Su color de piel es más oscura que la mía es oscura, ¿no? Pero la de él es más oscura. Entonces, dices, ¿y a qué vas a vivir al norte? ¿O por qué eres del norte si no te pareces a los del norte? O sea, a los americanos. Pues no, es ese complejo de inferioridad que se tiene, que cuando estamos aquí con nosotros, pues nos sentimos como de la bola, ¿no? Y que, y que no nos sentimos a gusto. Quisiéramos ser mejores que todos los de aquí. ¿Y cómo? Ah, pues siendo de allá. Y esa es parte de esta esclavitud que venimos arrastrando y que la vamos demostrando día con día, día con día. Este tema yo lo agarré también de una conferencia a la que yo pude ver y y que a mí me hizo pensar también en muchas cosas que yo hago, obvio, y que pues yo me autocritico también y que descubres que sí, sí es cierto, o sea, pues decimos las cosas, pero hacemos otras y pensamos otras y sentimos otras. Entonces está complicado esto de haber sido conquistados, haber sido invadidos tanto tiempo y de tal manera tan atroz pues, por un gobierno extranjero, ¿no? Entonces, pues no nos queda nada más que irnos curando poco a poco, pero pues tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo primero, que somos lo que somos. Y eso pues, es el paso número uno para curarse de cualquier cosa, ¿no? El que es alcohólico, ¿cuál es su terapia? Pues reconocer que es alcohólico. El que es neurótico, pues también reconocer que es neurótico, ¿no? Y así, todos los que tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema que tenemos. Entonces, pues hasta para que se nos quite los esclavos, tenemos que reconocer que tenemos actitudes de esclavos. O sea que nosotros no somos aún todavía una cultura fuerte o una cultura poderosa, aunque sí lo somos, pero no estamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque nos comparamos o porque eh, despreciamos lo que tenemos. O sea, ver a toda la gente de aquí, a veces eso nos da vergüenza y, y esa es otra muestra de pues de esta esclavitud como escondida que traemos todos eh, ahí grabada pues hasta los huesos la traemos. Y pues yo creo que fue una buena idea, ¿no? Que propongamos esta reflexión de la esclavitud, a ver, a ver quién, si alguien de veras, pues me acepta la invitación de discutirlo. Digo, sin el afán de este, de entrar en una pues
polémica vana, sino pues de compartir puntos de vista y aceptar las diferencias. O sea, porque yo sé que mucha gente no ha de pensar igual que yo, pero pero pues eso es la libertad de expresión, ¿no? El que podamos pensar diferentes, pero aún así respetarnos, ayudarnos, cooperar, convivir con ese respeto de que pues tú eres de un color, yo soy de otro, pero pues aquí estamos, ¿no? Nos tocó el mismo barco y pues de aquí hasta que llegue al puerto, ¿no? Hasta que se acabe el viaje, ¿no? Entonces, eh, están invitados a que pues nos compartan sus puntos de vista, sus ideas, ¿no? Bueno, esto ya siempre lo hemos dicho, todos los medios generalmente están abiertos a esto, pues nosotros, ¿por qué no? Y máxime que aquí está el teléfono abierto, línea para programas en vivo 59 23 85 73, para que ustedes nos llamen y pues nos compartan sus opiniones, sus dudas, sus comentarios, ¿no? Bueno, pues este fue el tema del día de hoy, la condonación de impuestos, más que un programa fiscal, es un programa histórico para que ustedes reflexionen en la riqueza que tiene nuestro país. O sea, nuestro país es inmensamente rico. Yo no sé si ustedes son inmensamente ricos, pero yo creo que si no lo son, pues como que algo ya les deben, ¿no? Porque ahí está el dinero, ahí está el dinero y si no lo toman también, bueno, pues a lo mejor no les gusta el dinero, pero créanme que el dinero, como muchas veces yo lo he dicho, es energía pura. Hay que tener cuidado también para tomar el dinero porque la energía pura pues nos puede electrocutar, nos puede quemar, nos puede atropellar, nos puede aventar, en fin. El dinero también es energía y nos puede hacer algún daño o mucho daño, dependiendo de qué tan preparados estemos para tener toda esa energía. Pero, pues, ahí está la disyuntiva. ¿La quieren tomar o no la quieren tomar? México la tiene, ¿eh? México tiene mucho dinero. Ya es cuestión de cada uno de nosotros. Bueno, pues llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Gracias a Luis, a Samuel, a Federico, que pues ahí nos medio apoyaron porque están medio ocupados con su teléfono. Pero bueno, así es la juventud ahora. Esperamos que se componga para la siguiente generación porque esta creo que no se va a componer. Entonces, muchas gracias a todos que nos siguieron en esta transmisión del día de hoy. Y recuerden, amigos, que si vamos a hablar todo el día, pues que sea de seguridad, ¿no? ¿Qué les parece?